¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Juan Manuel, qué placer estar acá contigo. Gracias por participar en Consentido, este espacio en el cual aprendemos de los humanos que han pues cambiado su vida y que a través de esa transformación nos enseñan a transformar también al mundo a través de la persecución de un propósito. ¿Cómo estás, Juanma? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Excelente, muy contento de estar acá contigo. Y bueno, vamos a entrar profundo en todo lo que tú haces, en tu recorrido profesional y lo que hace ahora Enseña por México, pero vamos a hacer una ronda de preguntas curiosa, ¿no? Perfecto. Y la pregunta inicial es, si no te llamaras Juan Manuel, ¿qué nombre te gustaría tener? ¿Enrique o Rafael? Que Enrique es el nombre de mi abuelo y Rafael es el nombre de mi papá. Increíble, perfecto, esa es la primera. La segunda es, cuéntanos un lugar que no te gustaría volver. Eso está difícil. Siento que en todos los lugares que he ido he querido regresar, entonces no tengo alguno en No hay específico. uno. Perfecto. Bien. Ujú. Entonces vamos al revés. Cuéntanos un lugar hoy en el que te encantaría estar. Tengo rato que no voy a Lourdes, Michoacán, que es el rancho donde son mis papás, entonces recientemente ha salido mucho en conversaciones y tengo ganas de regresar ya tengo 18 años que no voy. ¡Wow! Seguramente hablaremos un poco más de eso en un momentito. Y la última, cuéntanos un gusto culposo, un gusto chistoso que no cuentas comúnmente, pero que es algo cercano a ti. Me gusta a veces ver tele en la que no tenga mucho que pensar, como reality shows. Entonces, donde sé que no tengo que usar el cerebro, nomás tengo para despejarme, entonces es un gusto culposo. Claro, claro. Es importante de repente desconectar el cerebro y estar sin pensar tanto. Bien, perfecto, Juanma. Pues empecemos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue que encontraste tu propósito de vida. Bueno, empiezo por contarte, creo que mi historia comienza con mis padres. En particular, mi madre, que pues fue con la que pasé más tiempo porque pues mi papá pasaba 9 meses de los 12 meses del año en Estados Unidos porque Ujú. somos una familia grande, pero su historia comienza en este rancho que te digo, que se llama Lourdes, Michoacán. La población más grande cercana es Cotija, Michoacán. Ok. Este es un rancho que justo la última vez que yo visité hace 18 años todavía no había pues electricidad, no había Claro. servicio de plomería, tú ibas al pozo por el agua en un burro. Wow. Entonces, pues muy súper sin desarrollo. Y pues desafortunadamente mis papás son de esos mexicanos que no tuvieron oportunidad de recibir acceso a la educación. Ujú. Mi mamá nunca aprendió a leer ni a escribir, no porque no haya querido, sino porque cuando ya llegó la educación pues donde ella vivía, pues ya estaba más grande, su mamá fallece cuando ella tenía 15 años, empieza a cuidar a sus 5 hermanos menores, luego se casa muy joven. Para no hacer la historia larga, yo soy el octavo, entonces por motivos de pues narcotráfico que había mucho en el rancho de donde ellos son, hace 37 años deciden mudarse a Guadalajara. La razón principal fue porque asesinan a mi abuelo Mm. materno, entonces deciden que para buscar mejores oportunidades para los hijos que tenían en ese entonces y para los hermanos de mi mamá que ya había cuidado desde pues que eran chiquitos, o sea, aunque tenía 15 años, una de ellas era recién nacida, entonces a sus 15 años se volvió mamá, entonces se van a Guadalajara y pues en Guadalajara pues empieza a haber más oportunidades, a pesar de que era un vecindario de clase media baja, pues comparado con este rancho había muchas más oportunidades de desarrollo y de educación. Y pues desde pequeño yo empiezo a notar que a través de la educación se te abrían más puertas, que Ujú. se te abrían más oportunidades. Y pues sí, fue lo que me empezó desde pequeño a detectar que la educación era como la llave para abrir muchas más puertas. Y para no hacer la historia muy larga, yo a los 14 años decido irme con mi papá para aprender inglés, solamente para aprender el inglés y después regresar a México y porque mis papás me decían, si aprendes inglés vas a tener mucho más oportunidades
como les digo, siempre me gustó la escuela, logro que me becaran a la universidad en Texas A&M. Luego empiezo mi trabajo en consultoría de negocios y no te voy a mentir, cuando yo empecé consultoría, mi prioridad era ganar bien, salir Claro, de, o sea, poder decir que no me tengo que preocupar por el dinero y claro. pues empecé ganando muy bien, pero afortunadamente 2 años estando ya en consultoría, yo regresaba a Guadalajara y el vecindario donde yo vivía es peligroso, o sea, hasta recientemente se oye común que hay balaceras, que matan a tal vecino, mis propios primos habían terminado algunos en la cárcel, otros involucrados en el narcotráfico y me preguntaba, ¿por qué yo? ¿Por Ujú. qué yo soy el que tiene esta fortuna de tener una buena calidad de vida, una buena educación? Y es cuando decido de que eso tenía que cambiar y que yo podía ser parte de ese cambio. Entonces es Mm. cuando creo esta idea de que iba a crear un plan de vida alineado con la educación y con la educación para mexicanos. Entonces se me ocurre que pues quería aplicar a Stanford, en Stanford en particular porque tenía una maestría de negocios muy enfocada en emprendimiento, también emprendimiento social y también una maestría de educación. Entonces podía combinar esos dos mundos que yo quería, o sea, tanto como el hacer algo desde gestión social de organizaciones y tanto como en la educación. Y fue cuando, pues afortunadamente, trabajó muy duro para que me aceptaran. Me aceptan y 14 años después de estar fuera de México, decido dejar todo lo que yo había pues logrado en Estados Unidos por regresar a México y hacer algo por mi país y no me arrepiento, ya voy a cumplir en noviembre 3 años de estar de regreso y estoy muy muy contento y gracias a Enseña por México, que es la organización donde ahora colaboro, pues puedo ver este cambio que puedes hacer en las otras personas si les das la oportunidad de recibir una muy buena educación y que desarrollen su máximo potencial. Eso es increíble. Cuéntanos un poco más de qué está haciendo Enseña por México en este momento. ¿Cómo están generando disrupción justamente en este tema que es primordial, ¿no? Es una de las principales formas de eliminar la desigualdad. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo nace? Súper, bueno, pues Enseña por México nace en el 2011 en México. De hecho, es inspirada en una red que ya somos 60 países que se llama Teach for All. La primera fue en Teach for America hace 30 años y nace con la idea de crear un programa de liderazgo para el sector educativo y para el sector social. Lo que nosotros hacemos es reclutar al talento profesional de cualquier profesión, cualquier carrera, para que se sume a nuestro programa de liderazgo por 2 años de tiempo completo. Y durante esos 2 años vamos a buscar hacer 3 transformaciones. Primero, la personal. Nosotros creemos que si realmente quieres cambiar lo que está alrededor de ti, primero tienes que cambiar a ti mismo y convertirte en un buen líder. La segunda es la educativa. Los vamos a asignar a una escuela pública con alta necesidad, pero donde pues hay mucho potencial. Todos los niños y niñas mexicanos tienen este gran potencial, solamente necesitan que alguien, que personas, que organizaciones lo impulsen. Entonces, en la educativa buscamos desarrollar las habilidades académicas, cognitivas y socioemocionales de estudiantes. Y en tercer lugar, buscamos la transformación social. Nosotros creemos mucho en el cambio sistémico. Si realmente quieres cambiar un problema que es complejo como es la educación en México, tiene que ser de una perspectiva sistémica. Entonces, en la transformación social a través de estos profesionales de Enseña por México, buscamos que padres de familia, madres de familia, cuidadores primarios, docentes, directivos, todo lo que involucra a una comunidad educativa se involucren y co-creen proyectos. Estas son las 3 transformaciones, pero algo que me gustaría resaltar es que nuestro programa va más allá de estos 2 años del programa de liderazgo. Los egresados a los cuales nosotros les llamamos alumni se siguen involucrados en el sector social y educativo a largo plazo y ahora estamos viendo que están tomando posiciones estratégicas en todos los niveles del sector educativo y sector social. Más del 80% de nuestros egresados, a pesar de que venían de carreras de administración, ingeniería,
humanidades se quedan en el sector social educativo y pues para nosotros es eso, porque ahora a través de estos egresados continuamos impactando al sector educativo, pero desde otras organizaciones. Increíble, increíble. Creo que es una labor muy potente y me imagino que debe de ser muy compleja, como tú decías, muy, sí, sin duda obtienes una gran satisfacción de propósito, los estudiantes obtienen una perspectiva que de otra forma no podrían obtener, ¿no? Pero me gustaría tal vez meterme en un terreno escabroso y complejo, ¿no? Que es justamente en México el sistema educativo gubernamental es pues deficiente en muchos aspectos, ¿no? Tiene muchas virtudes, pero también tiene muchos defectos. Como alguien que está muy cerca de este proceso, ¿qué consideras que podría cambiar, ¿no? ¿Qué te gustaría ver distinto en el sistema educativo mexicano y cómo podemos acercarnos ahí? Creo que yo empezaría por el Mm. aspecto de enfocarnos más en las virtudes Ajá. y en las fortalezas. Creo que a veces siempre nos enfocamos siempre en lo que está mal, pero se nos olvida que hay casi 2 millones de docentes en México y que la gran mayoría quieren cambiar al sector educativo de México, que están poniendo lo mejor de sí. Y entonces a veces por casos pequeños se cambia la luz a lo que no deberíamos de estar poniendo atención. Entonces yo empezaría como, me encantaría que la historia del sistema educativo se enfocara en lo positivo, obviamente, claro, buscando oportunidades de mejora, pero que le pongamos más atención a lo que sí estamos haciendo. Especialmente en esta pandemia hemos visto que muchas y muchas docentes han sacado pues ese liderazgo, esa pasión que tienen por la educación, esa pasión que tienen por ayudar a sus niños, niñas y jóvenes a desarrollar esas habilidades que necesitan para convertirse en ciudadanos que, pues, que necesitamos como sociedad. El otro aspecto es que el sistema educativo, o sea, lo que pasa en el sistema educativo no solamente es responsabilidad del sistema educativo, es responsabilidad de todas y todos. O sea, la educación es la clave para todos los derechos que tienes que adquirir, para todos los desarrollos que tenemos que adquirir. Entonces, si queremos una mejor economía, tenemos que buscar cómo ayudamos al sector educativo. Si tengamos o no tengamos hijos, tenemos que involucrarlos, porque al final de cuentas, estos niños, estas niñas, estos jóvenes se van a convertir en ciudadanos de nuestro país. Entonces, sería resaltar más las virtudes, enfocarnos en lo bueno y asegurar que independientemente de qué sector estés, busques hacer algo para el sector educativo y no dejar que la responsabilidad solamente resida en el sector público, que esto nos pertenece a todos los sectores, el social, el privado, todos tenemos que hacer algo por la educación de nuestro país. Interesantísimo, me encanta. Nada más de mencionarlo me cambia la perspectiva porque tienes razón. O sea, al final, de hecho, si vemos la estructura, ¿no? Del sistema educativo mexicano, es muy potente, viene de unas raíces bien profundas Así y es. no todos los países tienen un sistema de salud, de salud, bueno, de educación pública tan amplio como lo tiene México, ¿no? Bueno, mismo Estados Unidos no tiene un sistema de educación pública tan amplio como Estados Unidos, ¿no? Digo, como México. O sea, no es tan potente y por supuesto que hay muchas cosas que podemos ejemplificar y rescatar. Y justo en ese mismo tono, lo que me gustaría entender es cómo podemos entonces apoyar de verdad. O sea, qué es lo que desde mi lugar, desde mi trinchera, puedo poner como una conducta para mejorar el sistema. Pues mira, yo empezaría, o sea, puedes irte desde lo local, Ujú. investiga cuáles son las escuelas que están cerca de ti, o sea, qué Ujú. programas se están impulsando, cómo tú te pudieras ayudar con lo que tú eres bueno, porque a veces siento como que las personas se enfocan a que voy a ir a pintar la escuela, obviamente sí falta infraestructura y todo eso, pero identifica cuáles habilidades tú podías llevar a las escuelas, al sector educativo y busca cómo donas esto al sector. Y también vuélvete un aliado del sector educativo, como te digo, o sea, si estás escuchando que las personas se están quejando, están hablando de lo malo, pregúntales qué podemos hacer para que esto mejore. Entonces, como ser un embajador por la educación de México, identificar qué necesidades hay en las comunidades donde tú resides
y buscar cómo tú ayudas a que las escuelas, las comunidades educativas vecinas a ti o de todo el país, pues desarrollen estas habilidades que pues el mundo te dice que vamos a requerir. Increíble. Me gustaría tal vez como pedirte una historia de alguna transformación que has visto en algún joven, en algún estudiante a través de Educa por México, a través de todo esto que hacen ustedes, algo que te haya impactado especialmente a ti. Pues mira, hay miles de historias. Seguro. Enseña por México impacta al año a más de 20,000 estudiantes. A la fecha llevamos en los 8 años de operación a más de 120,000 estudiantes impactados. Y hay miles de historias, pero una que me recuerda es la historia de Natán, que Natán es un estudiante de Baja California Sur, de La Paz, que pues la profesional de Enseña por México detectó que pues Natán tenía liderazgo para pues llegar lejos. Entonces se abre una oportunidad de ser parte del comité estudiantil de Teach for All, que es, como mencioné, somos 60 países, entonces aplican estudiantes de todos los países, entonces son más cientos de estudiantes los que aplican para tomar un puesto de 8 que hay disponible. Entonces, Natán no se la creía, Natán pensaba que él no podía y pues la profesional de Enseña por México le empezó a decir, ¿cómo de que no? Mira, has logrado todos estos en el aula, veo que con tus compañeros en la hora del recreo, tú eres el que inspira a los demás y pues se la creyó. O sea, al final de cuentas, Natán aplica, es aceptado a este comité estudiantil, como les digo, que es muy difícil de ser seleccionado. Y después también fue ver el impacto que tiene el cambiarle la vida a un estudiante, el impacto que tiene el cambiar la vida de sus padres y su perspectiva, porque pues cuando Natán queda seleccionado, se le invita a una conferencia global que pues era en otro país. Los papás decían, ¿cómo se va a ir? No tiene visa, ni siquiera tiene ropa presentable. Entonces era como que fue interesante ver cómo los papás pudieron ver que después de que Natán quedaba en este comité, pues es algo que puede pensar cualquier niño o cualquier niña mexicano de cualquier comunidad si les das esta oportunidad. Entonces fue fascinante ver desde cómo de no creérsela al terminar en uno de los comités estudiantiles con más prestigio y más selectivos, y luego ver cómo le cambiabas la perspectiva a sus propios padres que creían que su hijo no pertenecía en este comité porque iba a ser en otro país. Entonces, para mí me encantó ver esta historia. Increíble, increíble, una historia de crecimiento. Tal vez cambiando un poquito de panorama, ¿no? Me gustaría escuchar qué es lo que tú has visto que ha cambiado, o tal vez para siempre, ¿no? A partir de la pandemia en la educación. ¿Qué cosas se han transformado y qué te gustaría seguir viendo? Bueno, lo primero que me encantaría resaltar es el enfoque ya más en habilidades socioemocionales. Me gustaría resaltar que en Enseña por México es algo que desde años venimos priorizando. De hecho, en el 2017 hicimos una investigación del impacto que tienen los profesionales de Enseña por México en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Esto lo hicimos en colaboración con Teach for All y el Banco Mundial. Pero algo que yo he visto es que finalmente nos estamos dando cuenta que si no tienes habilidades socioemocionales como el control de emociones, la autoeficacia, mentalidad de crecimiento, conciencia social, va a ser muy difícil pensar que vas a desarrollar estas habilidades académicas en este mundo cambiante donde hay crisis tan crisis. Entonces, me encanta que ahora ya se le está priorizando mucho más. De hecho, en Enseña por México, en el diciembre del 2020 hicimos una investigación donde habíamos detectado a aquellos estudiantes que habíamos ayudado a desarrollar habilidades socioemocionales fuertes previo a la pandemia y los encuestamos para ver cómo estaban viviendo la pandemia y nos dimos cuenta que estaban sobrellevando la pandemia con menos estrés, con más fortaleza emocional. Entonces fue como eso. Creo que afortunadamente ya escucho más desde el sector público, desde otras organizaciones, desde pues hasta en el sector laboral, el priorizar las emociones que creo que antes se veía como mal decir que te estabas sintiendo mal, que estabas triste. Entonces eso es algo que me gusta que está cambiando y resaltaría.
El otro aspecto que me encantaría que se viera aún más es el tema de equidad, porque desafortunadamente esta pandemia está haciendo la brecha educativa aún más grande. Los que tenían más son los que más fácil acceso tienen a plataformas como Zoom, Google Classroom, o sea, conexión de internet estable, un dispositivo, y los que no tenían son los que pues no tienen acceso a esto, entonces es mucho más difícil continuar con su educación. Entonces me encantaría que priorizáramos más eso, o sea, cómo nos aseguramos que aquellos estudiantes que no tienen acceso a recursos que ahora ya son básicos, como la conectividad, el acceso a un dispositivo como un teléfono móvil o una computadora para seguir estudiando, lo tengan y podamos ayudarles a desarrollar sus habilidades porque tienen esos recursos básicos que se necesitan para pues, tener una educación de calidad. Totalmente, totalmente. Qué interesante. Me gusta ver que esto que es una base fundamental para el desarrollo de las sociedades, que es la inteligencia emocional, las habilidades psicoemocionales, pues tenga un desarrollo también dentro de la educación primaria, ¿no? Que pues sí, o sea, podemos crear una sociedad mucho más potente si los niños de hoy están siendo educados de forma correcta en estas habilidades, ¿no? A veces, o sea, por muchos años le hemos dado prioridad a las matemáticas solamente, ¿no? Y ahora hay que darle a las matemáticas y a las habilidades psicosociales, pues casi que por igual, yo diría, ¿no? ¿Qué Sí, dirías tú, Juan? yo totalmente, o sea, no puedes pensar desarrollar una sin la otra. Claro. Y en el mundo en el que estamos viviendo, creo que el poder tener personas adaptables que tengan el control de las emociones, o sea, vivimos en unos tiempos donde los trabajos que se van a requerir en el 2030 todavía ni existen. Entonces, Exacto. ¿cómo quizás si capacitas a un estudiante que sea súper técnico en cierta materia, Ujú. con ciertos conocimientos, quizás ese conocimiento que le estás dando ya no sea útil en unos años? Entonces lo Ujú. que necesitas es darles esa capacidad emocional, socioemocional de ser adaptables, de estar tranquilos con ambigüedad, de Ujú. resolver problemas, de colaborar. Otro aspecto es, esta pandemia nos demostró lo interconectado que estamos al nivel global. Ujú. Entonces, si no preparamos a nuestros estudiantes para que sean ciudadanos globales, que esto encaja mucho en el aspecto socioemocional, pues no los estamos preparando para el mundo. No Ujú. podemos esperar que sigan siendo el mismo ciudadano enfocado en un mismo país cuando cada acción que nosotros hacemos tiene un impacto ya en otros países, y lo pudimos ver ahora con esta pandemia. O sea, está impactando un mundo entero con la acción que pudo comenzar en un rincón de un país. Así es. Increíble, ¿no? O sea, ese efecto mariposa, ¿no? Pero cierto, hay que estar listos para poder impactar el mundo y para poder recibir también los beneficios del mundo, ¿no? Como tú has dicho, o sea, hay cosas que están pasando en Suecia, ¿no? Que si no tienes una conexión básica, o sea, es como el simple hecho de tener un celular te da o acceso o te limita, ¿no? Entonces creo que sí, hay un tema de desigualdad que puede incluso atentar contra la dignidad, ¿no? Así O sea, es. hoy hay un tema de dignidad en la accesibilidad a la tecnología, ¿no? ¿Cómo ves tú ese aspecto de, pues, sí, pues, cómo recuperar la dignidad humana a través de la educación y a través del acceso tecnológico? Totalmente, o sea, ahorita algo que quizás en años anteriores no se consideraba como un derecho, yo creo que Ujú. ahora el tener acceso a conectividad, a la tecnología, debería de ser un derecho que tenemos que asegurar Ujú. todos y todas, que todos los niños y niñas tengan acceso, porque pues si no, te está limitando, o sea, como te digo, te hace la brecha más grande y seguimos como diciendo que queremos hacer el cambio, pero si seguimos permitiendo que estas tecnologías, en vez de usarlas para empoderar y reducir las brechas, lo que están haciendo es hacer las brechas más grandes, pues no estamos ayudando a la educación y a la sociedad en general. Tal cual, tal cual. Qué interesante. Y bueno, importante resaltar que todos tenemos una responsabilidad en esto, como tú decías al principio. Me gustaría girar hacia otro lado de nuevo, Juanma, y preguntarte, ¿cómo te ves tú personalmente en 5 años? Que hoy es difícil hablar de 5 años. 5 años es como, wow, otra vida casi, ¿no? Pero, ¿qué te gustaría estar experimentando vitalmente en 5 años? Pues mira, algo que he empezado a hacer con más intención desde que empecé a colaborar con Enseña por México y Ujú. planeo continuar es
seguir viviendo una vida personal y profesional totalmente alineada con lo que yo valoro. Que mis estreses, si mi estrés es ocasionado porque quiero mejorar la educación de mi país, de México, pues sí, que sea estresado, pero que el estrés sea por algo que yo valoro. Entonces, sí me veo involucrado en el sector educativo, en el sector social, o sea, de por vida. O sea, no creo, una vez que ya entras a este sector es difícil abandonarlo porque te engancha, te apasiona, es complejo, pero como te digo, o sea, si la vives y la alineas con tus valores, es eso. Planeo asegurar que, por ejemplo, desde la perspectiva de Enseña por México, que todo lo que hagamos, pues que se mida, que se demuestre de una forma qué es el impacto que estamos teniendo y que lo podamos compartir con cualquier persona que quiera implementarlo y que no necesariamente sea Enseña por México, que sea cualquier organización que pueda aprender de nosotros para que lleven esto a sus comunidades. Entonces, sería eso, o sea, seguir una vivir viviendo alineado con mis valores, seguir disfrutando cosas estresantes, pero que sea por algo que yo valoro y pues seguir contribuyendo al sector educativo de mi país. Increíble, perfecto. Y otra pregunta rara para ir como Sí. concluyendo, pero en la rareza es, ¿qué le dirías a tu yo adolescente? Si le pudieras decir algo y estar con tu yo de, no sé, 13 años, por ejemplo, ¿qué cosa le dirías hoy? Que las metas que te propongas, si le pones empeños y si buscas las oportunidades, se pueden lograr por más locas que parezcan, por más irreales que parezcan. Y te comparto, yo tenía cuando era joven, una de las metas que yo tenía era estudiar en una universidad como Harvard o Stanford. Era como, y viniendo de la comunidad de donde yo soy de Guadalajara, como hasta mis propios hermanos me decían, estás loco, o sea, ¿qué estás pensando? O sea, esas escuelas están muy fuera de tu alcance, entonces le diría que todo si buscas las oportunidades, si para lograrlos, pues se puede lograr y no hay meta muy grande para un ser humano. O sea, creo que todos podemos lograr lo que nos propongamos si nos ponemos esa perseverancia. Entonces le diría que siguiera con esa perseverancia y con ese enfoque y con esa pasión por la educación, que es lo que ahora me tiene afortunadamente en Enseña por México. Increíble. Y tal vez si nos orientamos justo a un llamado a la acción, Juanma, ¿qué le dirías a esta audiencia, a los que van a escuchar la repetición después? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer en tu perspectiva? Tal vez, no sé, 2 o 3 acciones específicas para ayudar a crecer, lo que tú quieras. Pues mira, empezaría por algo que ya mencioné, que la Ujú, educación es responsabilidad de ujú, todos, que busques cómo tú puedes contribuir al sector educativo, al sector social, y que busques estas oportunidades y te hagas dueño y corresponsable de esto. El segundo llamado es algo que ya es más del aspecto personal, pero vivir una vida alineada por valores y no tanto por metas. O sea, sí soy una ujú, persona sigo siendo como una persona con metas, pero me enfoco más en el valor que quiero desarrollar ujú. en vez de la meta. Entonces, y desde entonces he notado que mi nivel de ansiedad, mi nivel de estrés se reduce mucho más cuando sabes que lo que estás buscando es algo continuo y no algo fijo. Y pues tercero, pues es dedicarle tiempo a las cosas que son importantes en la vida, o sea, vivir una vida balanceada. Entonces los llamaría a que le pasen tiempo en el gimnasio si es lo que les guste, que pasen el tiempo meditando si es lo que les guste, con la familia, con los amigos, y eso al final de cuentas te hace llegar mejor a tu trabajo y contribuir y ser más productivo. Entonces, le llamo a esto porque creo que si todos hiciéramos esto, pudiéramos hacer de la sociedad mucho mejor, algo mucho mejor y mucho más productiva. Increíble, totalmente. Y bueno, seguramente, de hecho, hay algunos comentarios por acá de cómo te pueden contactar, bueno, a ti para poder platicar y cómo pueden contribuir en específico en Enseña por México. Pues miren, contactarme es súper fácil. Mi correo es juan@encenapormexico.org. Entonces, súper fácil. Si se acuerdan de Enseña por México y mi nombre, ya es mi correo, la combinación.
¿Cómo pueden contribuir? Principalmente es lo que hago, donativos. O sea, algo que a veces he notado que en México, pues sí es como un poco la cultura de donar y apoyar al sector social a veces es difícil porque no sé por qué, creo que no está en nuestra cultura. Entonces, si me dijeras la forma más fácil en la que me puedes ayudar es volviéndote un donante recurrente de Enseña por México, o si conoces a la persona de responsabilidad social en tu empresa, ayúdame a que yo les pueda presentar a Enseña por México y el trabajo que hacemos, porque les puedo asegurar que es genial lo que estamos logrando. Y de hecho, en cuestiones de donativos, a veces la gente piensa que tiene que donar una cantidad grande. Puede ser cualquier cantidad y puedes hacerlo de una manera recurrente, de una cantidad pequeña, como para que automáticamente vaya pasando. Y si, de hecho, aquí en la página, si van a encenapormexico.org, ahí van a ver un botón para donar. Pero también encantado, si quieren aprender más del sector educativo, del sector social, pues búsquenme y pues podemos tener una conversación y le damos para adelante de ahí. Increíble, increíble. Juanma, ha sido un placer tener esta conversación en Consentido de cómo profundizar en esta necesidad humana de educarnos, de ayudar a otros a crecer a través de la educación. Es algo apasionante, seguro, y gracias por estar haciendo esta labor, ¿no? Pues, importantísimo que exista gente como tú que está ahí abanderando el proceso, ¿no? Ahí otros estaremos atrás apoyando para que sigas ahí como punta de lanza. ¿Te gustaría algún último mensaje, alguna última cosa? No, nomás agradecer y darme la oportunidad de pues difundir este mensaje de lo importante que es la educación para nuestro país, y recordarles una vez más que todas y todos somos responsables por la educación de nuestro país. Entonces, pues invitarlos a que se hagan dueños de hacer algo por la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes de México, y vamos a crear un mejor México y un mejor mundo. Increíble. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que se han unido y nos vemos en el próximo capítulo de Consentido. Chao. Muchas Gracias, Juan Manuel. gracias. Hasta luego.